Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, en el tutorial de hoy vamos a utilizar lo que es la herramienta de Render Setup introducida en el Maya, creo que 2017 o 2016 por ahí, que lo que nos permite es separar nuestro render por capas. Si bien ya había un sistema de render layers en el Maya desde hace bastante tiempo, esta nueva herramienta, esta nueva ventana con las funciones de Render Setup es mucho más cómodo de utilizar y bueno, es bastante más versátil al momento de seleccionar y separar objetos y demás. Es muy útil sobre todo al momento de tirar el render para agilizar los tiempos, que es lo que siempre sufrimos. Separando por ejemplo en una animación donde no hay movimiento de cámara ni cambio de luces ni nada, podemos sacar el fondo en un solo frame y luego el personaje animado, haciéndole máscaras cuando pasa por atrás de algún objeto o algo para que salga bien el canal alfa. También podemos separar y sacar las sombras por separado para hacerlas después en compo más o menos opacas. Podemos hacer pases de GI. En fin, con el render setup se puede hacer override de todo, sobreescribir funciones desde materiales hasta atributos, configuración de render, de todo. Bueno, este video va a ser un poco más largo tal vez de lo que podría ser si yo simplemente abría la ventana de render setup y les digo lo que tienen que tocar y listo. Pero me interesa mostrarles visualmente mediante los renders las distintas opciones que hay y cómo varía según lo que ustedes seleccionan y por qué laburamos de cierta manera o de tal otra. Así que para empezar tenemos esta escenita con dos torus ahí, dos donas y un piso y una esfera amarilla que viene a ser mi personaje, que la única animación que tiene es desplazarse hacia adelante del frame 1 al frame 60, al 50, donde se frena. Ahí está. Bueno, la primera medida más sencilla que se tomaría es separar lo que es fondo o background, personaje, y en este caso tenemos foreground, que es lo que se encuentra entre el personaje y la cámara. Acá tenemos nuestra cámara, puedo ir a ver la vista de cámara, ahí está. Tenemos personaje, fondo que es el piso y los dos torus que vendrían a ser el foreground. Pero lo que yo voy a hacer es sacar todo como fondo, los torus y el piso, por si en algún momento se encuentran con alguna situación en la que necesitan tener todo pegado y ver cómo enmascarar esto y hacer un recorte de alfa para que el personaje no se superponga a la dona. Porque si yo al momento de hacer compo lo saco por separado, es fácil. Saco el piso en una layer, saco el personaje, la pongo encima y saco el foreground y lo pongo encima de todo. Pero bueno, la idea es complicarse un poco para que ustedes no se queden con lo básico, sino con algo un poco más completo. Bueno, entonces sacaría el fondo por un lado, luego el personaje y después vamos a hacer también el pase de sombras y demás. Por acá tenemos, bueno, nuestra escena con el piso, las dos donas, la esfera que es el personaje, cámara y una lucecita simplemente ahí para iluminar un poco y generar sombras. Lo que voy a crear antes de ponerme con el render setup es un V-Ray displacement para activar propiedades de subdivisión y que estas donas y la esfera me salgan subdivididas en el render. Si yo ahora me voy al frame buffer y saco un render de prueba, para sacar desde la cámara que ustedes quieran, vamos a hacer clic derecho en la tetera para sacar render o en la de IPR, clic derecho y ahí tenemos todas las cámaras. Voy a seleccionar la mía y ahora sí me la saca desde ahí. Ven que sale con todo facetado. Bueno, para poder activar las subdivisiones pueden hacerlo por objeto. Vamos a correr un segundo esto. Pueden hacerlo por objeto individual seleccionando cada uno de los torus y yéndose al Attribute Editor en Attributes, V-Ray y añaden ahí el atributo de subdivisión. Pero lo más cómodo sería hacerlo en general para toda la escena y para ello necesito seleccionar todos mis elementos e irme a menú Create, V-Ray, V-Ray, ¿dónde está? Object Properties, Displacement, V-Ray Displacement, Apply Single Displacement Node to Selection. Clic izquierdo ahí. Acá me aparece en el outliner. Esto viene a ser como un set, como cuando crean sets de Maya, como este Default Light, con el iconito de V-Ray para que ustedes lo identifiquen más fácilmente. Pero bueno, acá están las distintas mesh que están dentro del set. Voy a seleccionar el V-Ray Displacement. Y si me voy acá al Attribute Editor, me voy a ir a atributos, como si fuera un objeto que crean el que acabo de ver, el torus. Voy a V-Ray y Subdivision. Ahora vamos a ver que dice Render as Subdivision Surface y me lo va a subdividir como si yo estuviera viendo el viewport con el 3, que es la vista de Smooth Preview. Ahora si vuelvo a tirar un render, ahí sí sale suavizado, perfecto. Bueno, y este render que estoy sacando ahora voy a poner la esfera un poco más hacia adelante para mostrar un poco mejor. Tiene un material de reflection precisamente a propósito, para complicar todavía un poco más la cosa y que
y ver bien que funcione bien lo que es las reflexiones, que la idea es que la imagen final montada de shadows, occlusion, fondo y personaje quede igual a la imagen general. Bueno, esta toma me parece que está bien. Acá vemos sombra del torus proyectada sobre la esfera. Acá vemos esta dona proyectada en el reflection del V-Ray material de la esfera amarilla, con una sombra también ahí que tendría que ser esta, y la misma sombra del personaje de la esfera. Bueno, voy a pausar el IPR y voy a guardar este frame como referencia para ir comparando. No voy a moverme durante la animación mucho porque si funciona en un frame va a funcionar en toda la animación. Bueno, vamos a guardarlo acá. Para aprender el historial, en el frame buffer, acá tenemos esta H. Lo prendemos, si apretamos clic derecho, lo podemos undoquear y separar y ponerlo donde queramos. Si volvemos a apretar clic derecho, lo vuelve a snapear. Bueno, guardamos este frame y apartamos esto un segundo. Bueno, ya tenemos todo listo para empezar a configurar nuestro render setup por layers. Me voy a ir a la pestaña de render setup, que es esta que tenemos acá. Acá tenemos las distintas claquetas ya conocidas, el render view de malla, sacar un render, IPR, configuración de render, el hypershade y estas dos nuevas, el light lister o light linker, que sirve para configurar light editor, ¿está? Para configurar las luces, no nos interesa por ahora. Y el que está a su izquierda, que son como dos rombos apilados, es el render setup, también conocido como render layer porque básicamente es eso. Tiene algunas opciones más de render, pero es más que nada por activar render layers. Primero voy a meterme en la configuración de render y asegurarme que estoy sacándolo con V-Ray, ahí está. Y en la pestaña Common voy a setear mi framerate, animación, estándar, del 1 al 50. Esto es como norma general. Después voy a hacer overrise en el render layers y decirle que por ejemplo en el background me saque un solo frame. Ahora vamos a ver cómo sería eso. Vamos a cerrar. Voy a poner esto por acá. Vemos que estaría dividida como en dos columnas y bueno, esta está como dividida en dos filas. Acá vamos a tener un menú contextual que va a variar lo que aparece acá según lo que nosotros seleccionemos acá. Puede ser layers, collections, atributos. Según lo que elijamos de esta lista que vamos a empezar a crear, lo que aparezca acá va a cambiar. Generalmente va a aparecer, por ejemplo, una collection, va a aparecer un cuadradito donde podemos ir llenando esa colección o ese grupo, carpeta de cosas. También pueden aparecer valores de atributos, bueno, lo van a ir viendo. Acá es la pestaña de layers para ir creando nuevos layers. Y acá tenemos la sección de la escena que es como la master layer donde está todo pegado. Al principio apenas ustedes abran la ventana, lo ideal sería no renderizar la master layer porque para qué la quieren sacar un render y perder tiempo si para algo están tomándose el trabajo de separar por layers. Para decirle al software, al programa, qué renders necesitan ustedes sacar, qué layers, perdón, necesitan renderizar, tenemos este iconito de la claqueta de película con un fondo celeste. Si aparece pintado de celeste significa que está prendido y cuando ustedes aprieten render sequence o batch render, lo que sea, va a renderizar aquellas layers que tengan la claqueta encendida. Así que la escena master no me interesa por ahora renderizarla, voy a renderizar en layers, así que hago clic izquierdo y si le saco el celestito significa que está apagada y no la va a renderizar. Después tenemos los conjuntos de pases AOV y lights que podemos configurar desde acá. Bueno, entonces vamos a ir a crear nuestra primera layer que vendría a ser el background, el fondo. Voy a ir a este botón que tenemos acá que es crear layer. Este es para importar, no tenemos nada guardado por ahora, así que voy a crear una nueva. Y renombrarla, empiecen siempre a renombrar porque se empiezan a crear muchos materiales, layers, collections, en un quilombo. Así que tener ordenado es importante. Vamos con fondo, background, PG, lo que ustedes quieran. Y bueno, una vez que yo creé la layer, voy a ver acá que tenemos este mismo simbolito de ojito, pero acá está sin el fondo celeste. El fondo celeste, al igual que la claqueta, significa que está activado. Ahora, como está el ojito en la master layer o la layer de la escena, vemos todo, nuestra escena. Si yo me voy a VG, voy a ver solo lo que esté en la layer VG de background, que en este caso es nada. Así que si yo lo prendo, ven que no puedo ver nada en el viewport. El viewport va a reflejar obviamente lo que va a salir en render. En cierta medida, ¿no? Porque hay veces que ustedes pueden apagar algunos objetos, bueno, se entiende. Así que voy a volver a la master layer, escena, y voy a crear una colección para incorporar aquellos elementos que yo quiero que se rendericen en la layer de background. Para crear lo que es colecciones o collections, tengo que hacer clic derecho sobre el layer background y clic izquierdo luego en el menú que se me abre, crear colección. Esta colección le voy a poner,
por ejemplo, piso. Y voy a añadir, obviamente, mi piso. Selecciono el piso y voy a añadir. Acá vamos a enfrentarnos con una dificultad que lo voy a hacer mal, entre comillas, a propósito, para después mostrarles cómo podrían cambiarlo. Si yo esto en vez de piso le pongo fondo, supongamos, con la O mayúscula porque sí, ahora ahí está, y añado lo que es fondo, todo el piso y las dos donas, perdón, no lo dije, para añadir, seleccionamos la colección, seleccionamos los objetos en el viewport y vamos a hacer clic en el botón añadir y los agrega. También podemos remover si seleccionamos algo y le damos a suprimir, o el botón remove. Y por último también podemos añadir este cuadradito si lo seleccionamos en el outliner. Me falta el piso y el anillo 1, lo selecciono, mantengo apretada la ruedita del mouse, el botón del medio, arrastro y suelto hasta dejarlo acá. Y ahí lo puedo añadir. Bueno, ahora sí, si cambio el ojito voy a ver algo parecido, sin la esfera amarilla que no está en ninguna colección, efectivamente. Y bueno, ahora podría sacar mi fondo. Vamos a probar un test de render. Buenísimo, funciona. Y acá nos encontramos con el primer problema, que es de los más graves y repetidos en internet, medio que rompe un poco la bola, la verdad, porque es medio complicado de... O sea, te lleva más pasos y es por un problema medio estúpido que estaría bueno que se pudiera solucionar más fácil, pero bueno, que es la cuestión de proyección de sombras. Si yo comparo acá voy a guardar este render. Yo comparo este como A y este como B. Imaginémonos que vamos a empezar a crear los render layers y cómo vamos a apilar, ¿no? Yo tendría el fondo abajo de todo, con el torus y la esfera. Luego tendría las sombras. Y por encima de las sombras tendría mi personaje, que va a estar recortado en alfa por los dos torus y se va a ver bien. No habría mucho problema, pero ¿cuál es el tema? Si yo saco el fondo con sombras, luego saco la sombra del personaje por separado, aquellos lugares donde las sombras se solapen, por ejemplo esta zona, va a tener supongamos la sombra tiene una transparencia de 50%, acá va a estar 50% negra, acá también, por acá también, pero en esta zona va a estar 100%, porque se suma 50 y 50. Y en el mundo real la sombra, al hacer un overlapping, al superponerse una con la otra, no pasa eso. Si ustedes se van abajo de un edificio o de un paraguas, la sombra se ve igual, no se ve más oscuro. Así que lo lógico sería sacar el fondo sin sombras y sacar luego un pase de sombras, solo sombras, con todas las sombras del personaje y estos dos torus por separado. Así que llegando a esa conclusión, un poco compleja, pero bueno, se entiende, no es tan complicado tampoco, vamos a sacar el fondo sin sombras de personaje. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si yo tengo todo metido en la colección de fondo, lo que podría hacer sería seleccionar uno de mis objetos que está ahí metido, anillo, piso o el otro anillo, y voy a aplicarle un override y decirle que momentáneamente en la layer background no genere sombras. Así que voy a ir al anillo J, por ejemplo. Pueden seleccionar cualquier mesh que esté metido en la colección. El atributo se comparte entre lo que esté en la colección, no importa que sea seleccionado de anillo, de piso o del otro anillo. Voy a ir a Render Stats y voy a ir a Cast Shadow. Para poder hacer un override tienen que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera, tener seleccionada la layer en donde quieren hacer el override y seleccionar, no solamente seleccionar así con el clic, sino que tienen que estar visualizándola, si no, no van a poder hacer el override. Es muy importante que tengan el ojito prendido. Y la segunda, la colección en la que quieren aplicarla, la selección. Así que ojito prendido, colección seleccionada, me voy a Callado, clic derecho y ahí me parece crear un override absoluto para la layer que estoy viendo ahora, que es background. Le hago clic izquierdo ahí. Ahora me va a filtrar aquello que esté en la colección, anillo, piso y en el otro anillo. Me va a filtrar por shapes, que eso está bien, lo hace el Maya automáticamente. Acá tenemos los filtros, tenemos shapes, transform, shader, lights. Esto no se lo recomiendo cambiar mucho porque Maya generalmente automáticamente lo puede modificar y lo hace bien, así que no se preocupen por eso. Me lo filtra por shape y dice que a las shapes dentro de esta collection le aplique el siguiente atributo override, que es Cast Shadow desactivado. Bueno, vamos a tirar un render a ver cómo sale. Bueno, bien, parece que está bastante bien, no tengo sombras.
pero tengo un problema bastante importante. Si yo pauso acá el IPR y guardo mi render, lo volvemos a comparar con la imagen original. Y está bien, no tengo sombras y las voy a sacar por separado en el otro pase, pero tengo otro problema. Ven por ejemplo acá, esta zona, o fíjense también esta zona alrededor del torus. Acá, sobre todo, ven cómo ligeramente cambia. En especial se nota acá, ¿no? Eso porque porque no estoy generando sombras de ningún tipo. Y acá esta sombra que veo acá está siendo generada por el mismo objeto. Entonces no hay ni cast shadow, ni self shadow, ni nada. No estoy generando sombras de ningún objeto hacia ningún lado. Ese es el problema que yo les hablaba antes, que lo iba a hacer mal a propósito, de juntar todo en una sola colección. Si yo junto piso y anillo, nada castea sombras y no me sirve nada. Así que para que sea lo más parecido al render original, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero que nada voy a eliminar este override. Voy a suprimir fondo shapes. Chau. Ven que acá se fue el override. Cuando desaparece el cuadradito este rojo alrededor del ojito, significa que tienen que actualizarlo porque hicieron alguna modificación. Y para que se renderice de manera correcta, volvemos a hacer clic y ahí se actualiza. Bueno, fondo lo voy a cambiar a piso como tenía originalmente. Copio y pego la colección para reaprovecharla, reciclar. Esto lo van a hacer un montón, van a reciclar layers, colecciones, eso es muy útil, les da más velocidad para trabajar. Así que control D, duplicar no funciona, tienen que usar control C, copiar, control V, pegar. Les va a aparecer así como en cursiva y en negrita, significa que tienen que confirmar el copy paste. Para confirmar una copy pasteada de colección o de lo que sea, tenemos que ir al iconito acá con el tilde. Y ahí se confirma y queda como en el formato normal. Y a esto le pongo, le puedo poner fondo o torus. En piso voy a sacar los dos anillos. Y en torus voy a sacar el piso, obviamente. Ahora que tengo dos colecciones en la pestaña background, voy a mostrarles estos otros dos botoncitos que aparecieron. Son fáciles de entender. El de la izquierda es para isolate, aislar y solo visualizar esto. Por ejemplo, si quiero solo ver el piso, hago clic ahí. Si quiero ver solo los torus, clic acá. Y el de la derecha, de prohibido estacionar, parece, es para anular temporalmente esa colección. Por ejemplo, el piso o por ejemplo el torus. ¿Qué tiene de piola esto? Que no solamente pueden anular simplemente la visibilidad de la colección. Si yo tuviera un atributo, un override, por ejemplo, no sé, vamos a un primary visibility, supóngase, ¿no? Me selecciono el torus. Clic derecho en Primary Visibility, Absolute Override, lo destilo, tiro render y ya sabemos cómo va a salir, ¿no? Puedo usar esta anulación temporal incluso en atributos, ¿ven? El override, si yo lo cancelo, esto es como que nunca lo apliqué. Actualizamos ahí, ahí está. Como que nunca lo hubiera aplicado y me lo omite momentáneamente. Lo puedo dejar ahí por si en algún momento lo necesito, pero lo anulo con este botón. Bueno, eso es para que lo sepan simplemente. Y otro dato extra que de paso también les aviso, al momento de usar atributos no tienen que volver necesariamente a la pestaña en la que ustedes fueron para aplicarlo, sino que les aparece en el menú contextual que les hablé antes y pueden tildarlo o destildarlo directamente desde acá. ¿Ven cómo cambia? Ahí va. Bueno, apagamos esto. Y para terminar de una buena vez con la layer background, vamos a ir a piso y voy a decirle que no reciba sombras para lograr lo que yo quería, pero que los torus tengan sombra proyectada por ellos mismos, ¿no? Voy a piso, selecciono el nodo piso y voy a Receive Shadows, clic derecho, crear Absolute Override y lo destilamos, pueden destilarlo de acá o ir al atributo y destilarlo de acá. Vamos a hacer un render, último. Y ahora sí, damos un poco de tiempo al IPR. Pausamos, guardamos. Estas dos ya las voy a eliminar porque si no se me van a juntar muchas. Está, ponemos este como B y ahora sí, obviamente a veces es como una medio ilusión óptica que parece un poco distinto porque falta lo que es el contexto alrededor, pero confía en mí que es igual. Bueno, ahora sí está funcionando bien.
Y lo último que queda es, obviamente, para aprovechar todo esto de los layers, es decirle que saque un solo frame, porque si no se van a querer matar. Si no le hacen un override de frame range, perdón, va a sacarle los 50 frames de animación. Para hacer eso vamos simplemente a las render settings y vamos a common, en donde está start frame, clic derecho, siempre seleccionando con el ojito la layer, clic derecho, crear un override absoluto, start frame 1, clic derecho absoluto para end frame y le pongo del 1 al 1. Y así como yo simplemente cambié el frame range, acá se pueden hacer de todo, ¿no? Pueden cambiar el nombre que quieren que les ponga, pueden cambiar la configuración de render si quieren que salga con más calidad, si quieren que salga con más subdivisiones, si quieren que salga sin GI, un montonazo de cosas, ¿no? Pero por ahora nos quedamos con esto simplemente. Bueno, ahora sí, por fin, layer background terminada. Vamos a minimizarla y a crear una nueva layer para sacar solo el personaje. Lo que no voy a reiterar sobre mí mismo es lo que habíamos hablado de mantener colecciones separadas, así que a partir de ahora recuerden, vamos a tratar de separar piso y torus en distintas colecciones para evitarnos el problema de que a veces aplico un override y en uno me sirve y en otro no. Bueno, de esa manera lo manejamos un poco más cómodamente. Bueno, en el layer personaje necesitamos obviamente el personaje, crear colección, le pongo char o personaje, lo que quieran. Vamos a seleccionar mi esfera y con clic en la ruedita, el botón del medio, arrastro y suelto. Voy a reciclar estas dos colecciones, piso y torus, control C, copio el personaje, confirmo la copiada. Si les empieza a molestar el tema de que aparece piso 2, piso 3, piso 4, pueden renombrarlo como piso PJ para saber que corresponde a la layer de personaje. Bueno, acá ya tenemos un personaje y el piso. En esta layer es muy importante hacer el recorte de alfa, eso se aplica con el Mate Surface o superficie mate, sí, que lo que hace es transformar el alfa en un valor 0, en negro total, y entonces va a haber transparencia en ese sector y va a recortarme la esfera para que yo pueda tranquilamente ponerla por atrás del piso. Porque si yo la pusiera, por ejemplo acá, yo la pongo atrás del piso, o sea, atrás del fondo porque quiero que esté atrás de los torus, pero si la pongo atrás del fondo va a estar también atrás del piso porque está todo pegado. Por eso es la dificultad extra de esta escena en particular. Así que lo que yo necesito es poder ponerla por adelante, y para poder ponerla por delante del fondo tengo que recortar toda esta zona mediante el Mate Surface. Bueno, esto lo vamos a eliminar, obviamente no lo quiero en la layer, eso fue por copiar y pegar la colección. Bueno, personaje no le hago nada por ahora, lo dejo como está. Y piso personaje sí, le voy a aplicar un Shader Override para que funcione como superficie mate. Para hacer eso voy a hacer clic derecho en la colección. Voy a Create Shader Override. Y acá el Override Shader voy a ir al checker y seleccionar uno. Vamos a textura acá, V-Ray MTL Wrapper, que me permite alterar algunas propiedades como mate, Receive Shadows, bueno, varias que ahora vamos a ir viendo. Y lo voy a nombrar como V-Ray Material Wrapper del piso. A ver qué pasó. ¿Por qué no me dejaste? Ahí está. Ahora sí. Se ve que desde acá por algún motivo no me lo deja cambiar, tuve que irme al atributo editor. Bueno, al momento de usar el wrapper, la configuración que tenemos que tocar es la siguiente. Primero cargarle un material base, que lo que haría uno por defecto sería, bueno, esto medio que no importa, es para que funcione el material, le cargo lo que sea. Vamos a ver qué pasa si le cargamos lo que sea. Le cargo un video material cualquiera y lo dejo ahí. Vuelvo a mi wrapper y para configurarlo sería como Mate Surface tildado alpha contribution -1 para que no contribuya al canal alfa y me lo saque con transparencia y listo, nada más por ahora. Bueno, tenemos el wrapper terminado. Vamos con el torus. No voy a usar el mismo wrapper porque créanme que lo van a querer tener por separado por varios motivos. Así que voy a crear Shader Override 2 y vamos a añadir otro nuevo wrapper. Material wrapper. Vamos a renombrar como wrapper de los torus. Base material, de carbon material cualquiera porque pienso que no me va a importar. Vuelvo para atrás con el botoncito este de acá y entonces vuelvo al wrapper Mate Surface alpha -1. Bueno, vamos a ver qué nos tira esta configuración. Voy a abrir el frame buffer
El fondo lo voy a dejar la pantalla guardada por si después lo queremos volver. Tiro un render. Bueno, a primera vista, bien. El recorte perfecto. Si me voy a canal alfa, funciona bárbaro, 10 puntos. Pero a segunda vista, o un análisis más detallado, empezamos a ver varios problemitas. En el reflection de la pelota, que es la muy guacha, quiso tener un material reflectivo y nos complicó la vida al momento de renderizar. Bueno, si yo selecciono esto, lo guardo y lo selecciono como P para comparar. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la esfera de nuestra render layer y la esfera original. Obviamente está muy distinta. El material del piso medio que me cagó porque el color que tiene es bastante parecido al original, pero el material del torus es claramente distinto. Eso es porque le asignamos un free material cualquiera al material base sin que nos importara nada, y así no funciona, porque la idea es mantener las propiedades que estamos viendo en el espacio real existentes, que se mantengan en el reflejo, obviamente. Por segunda medida tampoco estamos haciendo sombras ni del torus acá ni de este acá, bueno, varias cositas importantes a tener en cuenta. Esta sombra sí la tenemos, se la mantenemos, pero no tenemos sombras proyectadas de esta de torus. Bueno, vamos a ver cómo arreglar estos distintos detalles. El primero de todos, para arreglar el tema de los materiales, voy a irme al Hypershade, desde acá. Esperamos a que se abra la ventana. La voy a traer al monitor. Acá está. Bueno, voy a irme a para optimizar un poco. Ahí está. Tenemos el azul, que es el material de los torus, amarillo, el de la esfera, y el piso, que es el del piso. Que bueno, como no lo cambié, me arruinó mi idea de que se iba a ver mal en la reflection. Pero no importa, se entiende con el torus. Bueno, vamos al V-Ray Material Wrapper del piso. Lo selecciono y cargo inputs y outputs. Ahí está. Y vemos que está conectado como base material el material 5, que tire uno así cualquiera, ¿no? Y no funciona, así que lo voy a seleccionar. Lo voy a eliminar con suprimir. Tengan cuidado cuando estén trabajando con el Hypershade. Si quieren eliminar algo del gráfico pero no de la escena, utilicen este botón, que lo que hace es restar ese nodo seleccionado del gráfico. En mi caso yo lo quiero suprimir del todo, así que no voy a usar ese botón. Pero tenganlo en cuenta por las dudas, que si apretan suprimir, vamos a ver acá que está el V-Ray Material 5. Suprimir lo borra de la escena, así que tengan cuidado con eso. Bueno, el wrapper del piso le quiero aplicar como base material mi material del piso, ¿no? Entonces lo traigo al gráfico, lo selecciono y me voy a añadir. También puedo arrastrarlo con el botón del medio del mouse. ¿Ven? Aprieto la ruedita, lo suelto, lo añado. Y lo voy a conectar al base material. Selecciono el piso, V-Ray material, lo conecto el atributo base material. Ahí está. Esta para cambiar en las distintas vistas, más simplificada o la completa. Yo recomiendo usar la completa para el wrapper. Bueno, ahí vemos que está conectado. Vamos a hacer lo mismo con el V-Ray Material de los torus. Por eso es importante nombrar, ¿no? Y por eso es lo que les dije hace 2 minutitos atrás, que queríamos aplicar distintos shaders override para cada grupo, porque si no, ¿cómo reemplazo yo el material del torus? Pero a su vez reemplazo el material del piso y me sale el piso azul y se empieza a complicar. Así que por eso los tengo por separado. Cargo este material, con el botón de acá cargo el input y output, borro el material 6, me traigo el material azul, voy acá y conecto arrastrando con la ruedita del medio del mouse, desde el azul V-Ray Material a Base Material, suelto la ruedita y lo conecto. Bueno, vamos a ver cómo está saliendo ahora. Minimizamos el Hypershade, prendo el buffer, tiro el render. Bueno, genial. Ahora sí, no voy a hacer la comparación porque la acabamos de hacer. Sale azul, pero no hay sombras, ni esta que aparecía por acá, ni la que está en el reflection. Para arreglar esa última cosita, lo único que tenemos que hacer es venirnos al Property Editor. Acá el Shade Override, que sería el Material Wrapper del torus. Vamos a buscarlo. Y acá abajo, en este iconito dentro de, permiso por esto, dentro de la pestaña Mate Properties, dice No GI on Other Mates. Otro mate, ¿cuál sería? El piso. Entonces en el piso no está aplicando otro GI, en este caso la sombra, y no me está generando esas Caustic Shadow y no lo estoy viendo. Así que voy a destilar el No GI, sí quiero tener GI en otros mates. Clic ahí. Vamos a ver, no necesito actualizar el render layer porque el ojito está como siempre, así que voy a simplemente tirar un nuevo render. Y ahora sí, por fin,
tenemos el personaje. Esperamos un poquito que el iPad se actualice. Ahí está, guardamos y comparamos. Acá, ahora sí, ven, sombras proyectadas, esta de acá, los colores correctos. Perfecto. Ya tenemos la layer de character terminada. Lo único que me queda es asegurarme del frame range. No tienen por qué hacer un override porque por defecto en la master, escena master, le dijimos que sacara del 1 al 50, así que va a sacar del 1 al 50. Un datito más por las dudas que les aviso, esto les va a pasar mucho si están trabajando con rigs de personajes. Generalmente en la layer de render nosotros metemos geometría, porque no queremos renderizar las curvas de controladoras del FK, del low-code y la boludez, no. Nosotros nos interesa la geometría. Así que muchas veces pasa que agarran la escena de alguien que metió en la layer del personaje, por ejemplo, la geometría de sus personajes, y capaz que no metió el fondo, no metió los controles, quieren empezar a animar y no pueden, y piensan que faltan cosas. Van al display layer que tenemos acá y ven que no existe display layer y dicen, che, falta tal cosa, la puta madre. Siempre chequeen acá abajo el nombre, que justo ahí no se está viendo porque el piso está en negro, ahora lo vamos a ver mejor. Al lado de su cámara, aparece al lado del nombre de la cámara, aparece entre paréntesis el nombre del render layer en el que estén parados. Si acá no dice master layer, es porque puede ser que haya algo que no estén viendo. Yo ahora estoy en la cámara con la layer personaje. Si me voy al render setup, tendrían que venir acá para confirmar, irse al ojito de escena, y ahí sí tendrían que ver absolutamente todo, salvo que estuviera algo oculto en el outliner o en el display layer. Ven, cámara, entre paréntesis, master layer. Cuando hagan una escena que no usaron ustedes, o si la usaron ustedes pero la dejaron ahí en el armario y se olvidaron, chequen siempre que diga master layer ahí abajo. Bueno, la layer del personaje terminada. Vamos a crear la layer de sombras, que era la que nos había complicado al principio, que tuvimos que empezar a hacer hipótesis locas de cómo íbamos a hacer las sombras, solapar y todo ese quilombo. Como van a ver ahora, va a ser bastante más rápido esto, porque por empezar voy a duplicar la layer del personaje con la configuración que ya viene, y eso me va a ahorrar bastante tiempo. Control C, Control V. Antes de seguir voy a guardar. Control C, Tuto 01. Confirmo el copy pasteo y obviamente le cambio el nombre. El nombre acá también es muy importante porque su jerarquía de carpetas va a estar nombrada de la siguiente manera. Va a decir mi proyecto, el render image, y va a aparecer VG como carpeta, y adentro de VG, que es la layer background, va a aparecer diffuse, specular, inclusion, en los pases que ustedes quieran, y adentro de esa carpeta es la secuencia PNG. Pero lo que a mí me interesa no son los pases A o B, sino que sepan que se va a separar por carpetas según render layer que ustedes nombren. Así que pónganle nombres claros para que adentro esté en la secuencia PNG que esperarían que estuviera. Así que PJ1 lo voy a poner Shadow, por no escribir la letra más, ¿no? Qué vago que soy. Ahora sí, Shadow. Bueno, tenemos el personaje, piso, con Shade Override y el torus. Bueno, acá en el Shadow simplemente lo que tengo que hacer son 2 o 3 cambios. El piso que está como personaje 1, le pueden poner piso Shadow. Yo la verdad que acá ya no me meto a modificar mucho el nombre porque medio que no importa en el render, así que eso como quieran ustedes. Vamos a Shade Override, voy a seleccionarlo. Voy a pararme en el layer Shadow. Y acá necesitamos cambiar un par de atributos que son Shadow, obviamente, y Affect Alpha, para que el piso, el wrapper del piso, capte las sombras y me afecte al canal alfa y solamente vea la transparencia con opacity 100% donde hay sombras y opacity 0 donde está totalmente iluminado. ¿Cuál es el problema acá? Es parecido a lo de, por ejemplo, el frame range que hicimos un override. Si yo lo cambio solamente haciendo clic, me lo cambió también acá arriba. En PJ me voy a piso, wrapper del piso, y si lo selecciono obviamente está cambiado. Yo no quiero eso. Yo quiero que solamente afecte a las sombras y al alfa en esta layer. Así que para eso, simplemente como si fuera un override de shader o de atributo, cualquiera, como si fuera un primary visibility que ya vimos, selecciono el material, destildamos, ahí está, y ahora clic derecho, crear absoluto override, shadows, crear absoluto, affect alpha. Entonces va a captar las sombras y va a afectar al canal alfa con dichas sombras. Vamos a ver cómo está saliendo por ahora. Abro el buffer que no me está dejando. Ahí está. Tirar render.
Obviamente quiero que la sombra salga recortada para que pueda estar por adelante del fondo, así que eso está funcionando bien. Y ahí tenemos, ven, la sombra del fondo entero, el torus, los dos torus y el personaje. Esto no funcionaría por defecto si no lo hubiéramos tildado antes, que ya lo habíamos hecho, el no GI, no other match. Si yo lo tildo, por ejemplo, van a ver, ven, nos sale la sombra. Como lo habíamos cambiado ya para que la sombra saliera en el reflection, entonces, ven acá, entonces no necesito volver a cambiarlo acá porque me viene joya y me sirve para las dos layers. En este caso, por ahora vengo bien. Faltaría ocultar el personaje, lógicamente, pues ya tenemos un pase de characters. Voy a irme a Collection 1 Character. Selecciono la esfera acá en el outliner y en Primary Visibility, clic derecho, crear override absoluto y lo destildamos. Y como ven ahora la ley de la sombra sí fue mucho más rápido porque reciclamos la ley del personaje. Ahí tenemos nuestro pase de sombra y logramos el tan bendito overlapping de sombras para que funcione bien y todas tengan la misma transparencia. Minimizamos acá y vamos a sacar un pase de occlusion. Probablemente sepan, antes de sacar el pase de occlusion les voy a mostrar, o no tienen por qué, en realidad saberlo, pero bueno, que pueden sacar el occlusion mediante un OBI customizado, ¿no? Con un extra text. Vamos a render settings, render elements, parados en la escena master, vamos a crear un extra text, añadir extra bitrate attributes, textura, checkerboard, cargamos un bitrate dirt, que es el que me permite generar ese efecto de occlusion. No voy a modificar mucho los parámetros, no me interesa. Minimizamos, vamos al buffer, sacamos render. Es como una cancioncita, ¿no? Vamos al buffer, sacamos render, minimizamos, vamos al buffer. Bueno, dejo de decir boludeces y sigo con el tutorial. Acá tenemos la pestaña para separar los pases, tenemos el RGB, el alfa, y acá tenemos nuestro nuevo pase con el bitrate dirt y saca una occlusion de todo, el escenario, el piso, la sombra, el contacto, todo. A veces está bueno separar lo que es el ambient occlusion generado por los contactos y el generado por el mismo objeto y se está viendo sobre el objeto. Estaría bueno tener esta sombrita por separado, esto, así. Por eso se generan las render layers de occlusion. Yo simplemente por una cuestión de mostrarles a ustedes voy a sacar un occlusion del personaje nada más, los torus no me interesan, y un contacto, una O de contacto de los tres también elementos. Así que vamos a hacer eso. Voy a minimizar. Voy a sacar mi pase de extra text. Mover. Y en este caso me serviría duplicarme también el de personaje, probablemente sirva. Igualmente si duplican algo y no les sirve, después lo suprimen y listo. Control C, Control V. Confirmo, siempre acuérdense de confirmar el copy paste. Y le pongo occlusion o ambient occlusion o ahí está. Vamos a ponerle bueno, personaje, esfera. Voy a aplicarle obviamente el shader override necesario para que salga como occlusion, que es el siguiente. Clic derecho, shade override, override shader, buscamos. Y el que necesito usar es un V-Ray Light Material, que es como un color pleno, sin afectarse specular, diffuse, ninguna cosa rara. Solamente es un color sólido. Así que lo voy a aplicar el V-Ray Material. No puedo aplicarle el Dirt directamente porque si yo me voy a textura acá, 2D, V-Ray Dirt, fíjense acá abajo me va a advertir que esto no es un shader y no le puedo hacer un shader override. Si no es un shader, me dicen, boludo, estás jodiendo. Bueno, así que tenemos que ir a Surface, V-Ray Light Material, cargarle eso. Y en la configuración del material, que le vamos a nombrar V-Ray Material Ambient Occlusion, cierto que acá no me deja, así. Está. En color vamos a ir al checker y así ahí sí le podemos cargar un V-Ray Dirt. Bueno, seguimos adelante entonces. Dije que quería recortar esto para que se vea solo el personaje, así que debería funcionar. Acá tenemos el wrapper del piso, Made Surface general alfa -1, perdón. Y el torus, lo mismo, ven que no tiene la shadow ni el effect alfa, eso está perfecto. Porque lo habíamos puesto como override en el layer shadow. Si yo me voy acá y la selecciono, donde estamos, por acá, no, sería el del piso acá. Ven, ahí sí tiene el override, en el occlusion no lo tiene. Ahí está, no lo tiene. Bueno, vamos a chequear cómo está saliendo esto.
el pase de, supuestamente de occlusion con recorte. Perfecto, ahí lo tenemos. Funciona. El alfa obviamente está bien. Y ahí ya tenemos el occlusion del personaje. Si quisiéramos hacer el torus, haríamos lo mismo cargando el override a los torus, ¿no? Bueno, y por último vamos a sacar un pase de contacto de personaje también. Por las dudas, chequen siempre el tema de la frame rate. El occlusion también tendría que salir del 1 al 50, ¿sí? El shadow lo mismo, selecciono shadow 1 al 50, el PJ lo mismo 1 al 50, el background 1, 1. Genial. Bueno, y para crear el de contacto, para seguir con lo mismo, vamos a copiar y pegar el de personaje, o podemos crear una nueva como para crearlo una vez más y no perder la costumbre y hacer todo tan automático. Vamos a ponerle contacto con piso, clic derecho, crear colección, personaje, contacto, cargo mi esfera, la selecciono y le doy a añadir o la arrastro con el botón del medio. A esta esfera lo que yo quiero es que no verla, le voy a desactivar el primary visibility, así que me podría, por ejemplo acá si puedo copiarme, sería un shadow, copio esta colección de shapes, la pegamos acá, y es lo mismo que copiar toda la layer o toda la collection, puedo copiar atributos, confirmo, creo una nueva colección, torus, vamos a aplicarle el Shade Override que habíamos visto antes, Create Shade Override, y ahora para no tener que añadirlo o irme al Hyper Shade, lo que puedo hacer para reutilizarlo es venirme por acá, Torus, copio el nombre, me voy a contacto piso, Shade Override y lo pegamos. Ahí está. Bueno, y por último sería la colección de del piso. En Torus creo que no añadí nada, ¿sí? Me estaba olvidando los anillos. Añadir. Y en piso añado el piso. Al piso no le voy a aplicar el wrapper que ya teníamos, sino que le voy a aplicar el mismo material que le apliqué al personaje en el occlusion, que es el siguiente, el V-Ray Light Material AO, control C, voy a piso, en contacto, Create Shade Override, control V, para copiar el mismo material y no tener 700 materiales al pedo. Vamos a visualizar la layer y ver si está saliendo todo bien. No, esto no es. Vamos al V-Ray from Buffer, tiro render. Perfecto, ven esto después con un multiply en after va a salir genial porque lo voy a poder poner arriba del fondo porque está recortado con alfa y arriba de esto puedo poner al personaje. Entonces nuestro montaje final sería fondo, incluso con los torus no tenemos problema porque están con mate, sería fondo, sombras, contacto occlusion, personaje, occlusion del personaje, y ahí terminaría ya todo. Bueno, así que ahí está, acá llegamos. Ahora voy a configurarlo para setear y tirar el render, y mientras tira el render voy a pausar el video para después abrir el After y compararlo directamente todo en After Effects. Vamos a cerrar esto. Chequen, obviamente esto es importantísimo, que estén todas las claquetas prendidas, el ojito no importa donde estén paradas y que no esté tildado la escena master. Ahí está. Mirror Material, configuración, vemos a dónde lo va a tirar, ahí tenemos el sector donde lo va a lanzar, va a tirarlo con el siguiente nombre, que es el nombre de la layer, y después el nombre del archivo, que en este caso render layers y V-Ray Tutor. Ahí está, cerramos esto, guardamos y me voy a ir a rendering, menú rendering, render sequence, acá. Vamos a entrar a las opciones, es importante revisar una cosa, que renderé todas las render enable layers, todas las layers que estén prendidas, así que chequen eso y chequen que esté bien renderable la cámara que quieran. Pueden cambiar el lugar donde lo saca, igual el V-Ray no sé por qué se lo pasa por ya sabemos dónde y lo tira donde dice render settings, aunque lo cambien acá. Bueno, vamos a render sequence y es cuestión de esperar un poquito.
Bueno, ahora sí terminó la secuencia de render. Vamos a cargar los distintas render layers para ver todas. Vamos a nuestra carpeta, arrancando por el fondo, que es un solo frame. Está bien. Selecciono el contacto. También puedo ir a import multiple files. Ahí está. Para cargar más de una. Personaje, sombra y occlusion. Y me estaría faltando, creo que el contacto con el piso. No, ese yo lo tengo. A ver, tenemos contacto, personaje, sombra y el sí, bueno, voy a cargar cualquiera de las que son animadas para tener los 5 frames. Ahí está. Cargo el fondo por abajo. El contacto obviamente va a verse primero sin el multiply. Simplemente vamos al modo, ponemos multiplicar para que se ajuste. Luego vamos a ir al layer de sombras, que es esta. La ponemos por abajo de los contactos. Le podemos bajar un poco de transparencia. Ahí ya pueden empezar a ver la potencia de la render layer para afectar de distintas maneras los distintos elementos. Le pueden cambiar el color, bueno en After pueden hacer de todo, ¿no? Vamos a cargar el layer de personaje por encima de la layer de fondo, contactos y transparencia. Y sombra, perdón, no sé por qué dije transparencia. Y por encima del personaje la layer AO, ahí está, de personaje, a la que también le vamos a poner el modo múltiple, que siempre viene un poco fuerte. Le podemos bajar un poco la opacidad, controlo desde ahí. Bueno, ahí ya tenemos nuestra animación con los reflections, las sombras, todo funciona como debería. Obviamente cortita, 5 frames, no le saqué todo. Pero bueno, lo importante es que la imagen es como el master layer que habíamos sacado al principio, con las sombras proyectadas de las donas, las sombras individuales, esto que funciona, las reflections. Bueno, fue un lío haberlo explicado tal vez, pero por lo menos yo quería que se llevaran la mayor dificultad, entre comillas, posible en una escena, que es sombras entrando en contacto con el personaje con especular, dejar todo pegado y hacer un mate en vez de sacar foreground y background, en fin, la situación como más compleja, para que después a partir de acá puedan ir diseccionando, viendo cómo funciona el render setup y dándose cuenta de cómo les conviene optimizar la distribución de objetos, overrides y cosas para sacar de la manera más rápida y más efectiva y más útil al momento del montaje sus renders y sus animaciones. Y lo mejor de todo, bueno, es el tema de ahorrar número de frames, por ejemplo en los fondos, y calidades. Pueden variar, poner el fondo de muy buena calidad y algo que pasa rápido por la cámara y no se ve, le pueden bajar la calidad. Siempre la primera regla es reducir tiempo de render, que es un martirio que nos persigue de todos lados. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este tutorial y nos estaremos viendo en algún otro. Así que les mando un saludo muy grande y nos vemos.